Está habiendo mucho revuelo estas semanas con todo el tema de DeepSeek R1, cómo ha dado la vuelta a la situación en la que nos encontramos ahora mismo con respecto a los diferentes modelos de lenguaje que tenemos actualmente para poder trabajar y también todo lo relacionado con la situación de este lenguaje que al ser de China viene censurado y por tanto hay algunas preguntas que no le hace mucha gracia que le preguntemos y quería aprovechar esta situación y también que se me viralizó un poco una publicación que hice relacionada sobre DeepSeek para contaros un poco más primero qué me parece todo esto y aprovechar la situación y la coyuntura para profundizar más en qué es un modelo de lenguaje, en cómo funciona DeepSeek o cualquier otro modelo, cómo han sido capaces de añadirle censura a un modelo de lenguaje, cómo luego ha habido otras empresas que han conseguido revertirlo, realmente cuál es el sistema que hace que todo esto funcione por debajo y que entendamos un poco mejor también cómo funcionan estos modelos, que al final estamos trabajando con ellos en el día a día, pero que realmente si no hemos profundizado en ello y no hemos estudiado cómo funcionan, puede ser un poco oscuro de comprender. Así que este podcast puede que sea largo, te voy avisando, pero la verdad que he estado investigando mucho sobre estos temas y me parece algo fascinante y que el conocer cómo funciona por debajo te puede ayudar a, por un lado, perderle miedo y por otro, entender mejor cómo sacarle el máximo partido. El otro día, como hablábamos, se comenta mucho por las redes sociales, seguro que lo has leído en muchos lugares, que DeepSeek está censurado y que por tanto cuando le preguntamos ciertos temas que al gobierno chino no le interesan demasiado, te devuelve algunas respuestas que no son del todo éticas, digamos. Y esto es algo que se ha viralizado muchísimo y yo comentaba que tampoco tiene demasiado sentido poner mucho el foco en esto, que quede claro que estoy totalmente en contra de la censura y que es algo que al final las empresas que trabajan en China tienen que pasar por el aro, pero que es algo que ni ellas pueden evitar y nosotros ya conocemos que va a ocurrir. Cualquier modelo que venga desde China va a tener estos problemas, pero sí que es verdad que con lo que realmente nos tenemos que quedar con DeepSeek es que ha supuesto un paso adelante en cómo funcionan los modelos de lenguaje, cómo optimizarlos y con mucha menos potencia de entrenamiento e incluso de ejecución, DeepSeek hace lo que otros modelos cerrados como O1 de OpenAI llegan más o menos al mismo nivel de capacidades. Y esto es algo muy relevante, por un lado, porque estamos haciendo lo mismo con mucha menos potencia de cómputo y por otro lado, porque a diferencia de OpenAI, que lo único que tiene de Open es su nombre, DeepSeek sí que lo ha publicado como un modelo abierto, como un modelo open source y por tanto todo esto se puede aprovechar para sacarle el máximo partido y que otras personas que estén desarrollando otros modelos de lenguaje puedan aprovecharse de todo este conocimiento que ha crecido a raíz del aprendizaje de la creación de este modelo y utilizarlo en sus propios modelos de lenguaje. ¿Qué significa esto de forma mucho más sencilla? Pues que vamos a ver cómo la creación de nuevos modelos de lenguaje va a crecer exponencialmente. Por un lado, por la presión que ha supuesto el que salga un modelo como DeepSeek y por otro lado, porque todo ese conocimiento ahora está abierto al público para que otras empresas puedan desarrollar modelos razonadores con mucha más facilidad y con mucha menos potencia de cálculo. Pero bueno, aquí hay muchos conceptos que se entremezclan, un modelo razonador, los modelos como tal. Y entonces, en este episodio lo que quiero hacer es bajar hasta la raíz, que entendamos muy bien qué significa que un modelo sea open source. Porque cuando hablamos de open source nos imaginamos que tenemos ahí un código que podemos ejecutar y que podemos leer y los modelos no son exactamente esto. Entonces, nos encontramos con unas características un poco diferentes que quizá nos pueden complicar el entender cómo funciona todo esto. Así que mi objetivo aquí es tratar de bajar a un nivel lo suficientemente profundo como para que entendamos cómo funciona un modelo de lenguaje de los que conocemos hoy en día y también
que entendamos qué significa que se publique open source y cómo todo esto está haciendo que las tareas que antes nos parecían muy complejas, los nuevos modelos de lenguaje las puedan hacer mucho más sencillas. Así que si te parece, vamos a empezar con todo esto. Entonces, lo primero de todo que tenemos que entender es qué significa que un modelo sea open source. En realidad, prácticamente todas las empresas publican ciertas partes de cómo han desarrollado sus modelos de lenguaje y algunas van más allá e incluso nos lo ofrecen al completo. De hecho, como decíamos, la empresa que menos publica relacionado con lo que va desarrollando y con los descubrimientos que hace es la propia OpenAI, porque quiere seguir manteniéndose como la líder indiscutible del mercado, pero esto obviamente frena el que otras empresas puedan alcanzar ese nivel. Por tanto, el resto de empresas sí que son bastante más proclives a dar información, desde algunas como pueden ser Google o como pueden ser Anthropic con sus modelos de cloud, donde no nos llegan a decir cómo han desarrollado sus modelos de lenguaje, pero sí que nos dan información un poco más profunda, ¿no? De cuáles son los pasos que han seguido, cuáles son las técnicas, las arquitecturas, etcétera, algunos con más o menos profundidad. Lo que sí que es verdad es que no nos dan el modelo para que nosotros podamos ejecutarlo nosotros o cualquiera con la potencia de procesamiento suficiente pueda ejecutarlo en sus propias máquinas. Por tanto, esto no lo podemos llegar a considerar open source. Sin embargo, hay otras empresas, pues seguramente la más popular sea Meta con sus modelos Llama, pero hay muchísimas más y recientemente muchas de ellas están entrando en el mercado provenientes de China. Seguramente, pues DeepSeek lo conoces seguro, pero también están los modelos Queen que están desarrollados por Alibaba y que pues desarrollan estos modelos de lenguaje y además los llegan a publicar de forma abierta, por un lado, para que cualquiera pueda utilizarlos, repito, cualquiera que tenga la capacidad de procesamiento suficiente, porque ya hablaremos sobre ello, pero desplegar un modelo de lenguaje, sobre todo uno potente de los que están en el state of the art que se suele llamar, no es sencillo, pero por otro lado también sirve para que la misma comunidad que está desarrollando estos modelos de lenguaje pueda aprender sobre las estrategias que han utilizado y aplicarlas en sus próximos modelos y en sus próximos entrenamientos. Pero bueno, se habla mucho de todo esto, de qué es un entrenamiento, de qué son los modelos, de eh, cómo se conforma un modelo de lenguaje, y entonces tenemos que ir un poco más allá. Hablábamos de que en algunos casos se especifica cómo es la arquitectura y en otros también se da el modelo. En muchas ocasiones habrás escuchado hablar de esto como los pesos. Así que vamos a hablar un poco de qué es una arquitectura y de qué son los pesos, cómo afecta esto luego también a los parámetros que tiene ese modelo de lenguaje para entender un poco la foto global. Quiero hacer un disclaimer sobre todo esto, y es que yo no soy un experto en inteligencia artificial, así que solo te cuento todo lo que he ido aprendiendo poco a poco y sacando de un lado y otro, y la imagen que en mi cabeza se ha generado de todo esto, pero tómatelo con pinzas, es decir, si alguna parte no te encaja, te animo a que lo investigues a fondo. Si conoces más sobre estos temas, déjamelo en los comentarios si me he equivocado, de tal forma que todos podamos aprender sobre ello. Pero al final, que vamos a ir un poco a la base, ¿no? Y vamos a hablar de qué es un LLM o un modelo de lenguaje grande o extenso. Podemos encontrarlo traducido de distintas formas. Un LLM al final es una red neuronal. Las redes neuronales ya existen desde hace muchísimo tiempo y son sistemas que intentan simular cómo funcionan las redes de nuestro cerebro, pero obviamente como unidades de software, ¿no? Al final son un conjunto de elementos de software que realizan operaciones, están conectados entre ellos y las salidas de uno se utilizan para alimentar las entradas de otros. Los LLMs son una red neuronal, pero una red neuronal un poco especial. Existían ya las redes neuronales previamente, pero con la salida del concepto de transformers, que fue acuñado en un artículo que se publicó en 2017, que lo publicaron desde Google, hubo un cambio de paradigma aquí muy grande, porque previamente lo que ocurría es que estas redes neuronales
solo eran capaces de procesar las palabras una a una. Es decir, necesitábamos tener información sobre el contexto anterior para generar la palabra siguiente. Al final, todo esto se basa en predicción. Tenemos una serie de palabras y predecimos la siguiente palabra basado en lo que tenemos previamente. Pero estas redes neuronales lo que hacían era ir tratando el código de forma secuencial, de tal forma que eso los limitaba mucho en la capacidad de procesamiento que tenían. ¿En qué transforma este paper que se llama Attention is all you need? ¿Cómo transforma el concepto gracias a los transformers, valga la redundancia? Porque aquí la red neuronal se basa en un concepto que se llama atención. Cuando nosotros queremos predecir la siguiente palabra, lo que hacemos es utilizar absolutamente todas las palabras anteriores que se tratan de forma paralela. Es decir, todas las palabras entran en juego a la vez para decidir la siguiente palabra. Entonces, ¿cómo se decide qué palabras son las que van a tener más relevancia para decidir cuál va a ser esa siguiente palabra que se genere? Estoy hablando de palabras, pero luego enfocaremos un poco más a qué nos referimos. Pues todo esto se identifica gracias a la relevancia que tienen esas palabras, a la atención que tenemos que poner sobre cada una de las palabras. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo el gato caza, pues no tiene la misma relevancia para elegir la siguiente palabra, que puede ser ratones o pájaros, no tiene la misma relevancia la palabra gato que la palabra él o que la palabra caza. Seguramente gato tendrá una relevancia mayor que caza y que él, que por supuesto tendrá una relevancia mínima. Por eso es capaz de tratar todas las palabras de forma paralela porque va a detectar cuáles son las palabras sobre las que tienen mayor relevancia para predecir la siguiente palabra y de esa forma eh, puede, eh, puede tener este concepto que nosotros conocemos como memoria. Es decir, que sea capaz de, con el conocimiento o con el contexto que se ha generado hasta ahora, predecir la siguiente palabra de forma sencilla. Esto seguramente te suene que es lo que se conoce como la ventana de contexto. Es decir, estas redes son capaces de tratar muchas palabras a la vez, pero tienen un límite, que es lo que se conoce como la ventana de contexto. Obviamente no pueden tratar un número infinito de palabras porque colapsaría la funcionalidad de la red neuronal, pero en función de cómo esté implementada, de la arquitectura de esta red neuronal, podemos ir más allá o menos. Existen algunas algunos LLMs que tienen una capacidad muy grande, como por ejemplo son los modelos de Gemini, que si no recuerdo mal, pueden tener incluso millones de palabras de contexto, o pueden ser mucho más pequeños. Como por ejemplo, DeepSeek, una de las pequeñas limitaciones que tiene es que, si no recuerdo mal, su ventana de contexto ronda los 128.000 tokens. Que no, estoy hablando todo el rato de palabras, pero luego tendremos que bajar un poco más al concepto de qué es un token. Entonces, con todo esto, somos capaces de, a partir de una ventana de contexto que puede estar más o menos llena, obviamente el límite es esa ventana de contexto, pero podemos utilizar un contexto menor, predecir la siguiente palabra. ¿Esto cómo ocurre? Ocurre pasando a través de una serie de capas de redes neuronales que van a hacer cálculos matemáticos. ¿Y cómo van a hacer cálculos matemáticos si estamos hablando de palabras? Pues aquí es donde vamos a bajar al concepto de token. ¿Qué es un token? Pues un token es la unidad mínima que es capaz de procesar una red neuronal. Estos tokens son los que están limitados por esa ventana de contexto que hablábamos y normalmente representan una palabra, aunque sí que es verdad que hay palabras que pueden ser 2 o más tokens, los números funcionan de otra forma, es decir, no te porque sea más sencillo, quédate en la cabeza en que un token es más o menos una palabra, pero no siempre hay una relación uno a uno. Y te estarás preguntando, si un token no se corresponde exactamente con una palabra, ¿quién decide lo que es un token? Pues esto también está definido en la arquitectura. Una arquitectura se basará en una serie de tokens y para ello se utiliza un sistema de tokenización.
Existen muchos, algunos basados en caracteres, otros basados en palabras, hay otros que incluso, bueno, pues existen otros sistemas un poco más complejos, partes de palabras, incluso pues si una palabra tiene un prefijo, un sufijo, lo descomponen, todo este tipo de cosas, al final lo que se pretende es que lleguen a una desestructuración que le permita a la red neuronal trabajar bien con ellas y hacer las siguientes predicciones. Lo más habitual en estos sistemas que conocemos es que el tokenizador divida más o menos por palabras, pero ya te digo que hay algunas palabras que se cortan en varios trozos o en varios tokens. Pero los tokens siguen siendo palabras y por tanto no podemos realizar operaciones matemáticas sencillas sobre ellas. ¿Qué es lo que se hace? Se convierte cada token en un vector. Esto es lo que seguramente has escuchado hablar ya sobre los embeddings. Los embeddings son la representación vectorial de los tokens. De tal forma que ahora un vector pues, tiene una serie de coordenadas y ahora ya sí podemos empezar a trabajar con estos vectores realizando operaciones matemáticas sobre ellos. Vale, entonces ya tenemos en mente el concepto de los tokens, que son los que entran en la red neuronal, pero antes de entrar en ella se convierten en embeddings. Estos embeddings son vectores que representan esos tokens y que ya las neuronas de esa red neuronal son capaces de interpretar. Una neurona dentro de esta red neuronal, al final, lo que hace es realizar una operación matemática sobre ese vector, sobre ese embedding, genera una salida. Todas las neuronas de esa capa de la red neuronal están conectadas entre ellas para generar una salida común que se recibe como entrada de la siguiente capa de la red neuronal. Esto es lo que comentábamos que forma parte de cómo está estructurada la arquitectura del LLM. Pueden existir muchas formas diferentes de estructurar esta arquitectura y esta es una de las partes importantes que cuando se publica un modelo como open source deberían estar ahí. El explicar cómo se ha montado la arquitectura de esta red neuronal, de este LLM. De tal forma que si alguien necesita pues, conocer cómo se ha hecho para pues, poder adaptarlo, poder utilizarlo para una generación de un modelo de lenguaje propio, que sepa cuáles son los pasos de inicialización de esta red neuronal. Pero esto no es lo único que hace falta para montar un LLM. Tenemos esta red neuronal, pero esa red neuronal hay que entrenarla. ¿Qué significa esto de entrenarla? Pues bien, cada uno de estos elementos de la red neuronal, cada una de esas neuronas tiene una serie de pesos y de sesgos. Los pesos serían un elemento multiplicador, es decir, que multiplica al vector de entrada, y los sesgos un sumatorio, que suman al nivel de entrada. Estos pesos y estos sesgos inicialmente están colocados de forma aleatoria, es decir, no tienen ningún valor concreto que sea de utilidad. Es a partir del entrenamiento en el que se calculan cuáles son los valores adecuados de esos pesos y de esos sesgos para que al realizar las operaciones, las operaciones que se ejecutan sobre esos tokens, la entrada genere una salida que tenga sentido. Y para eso se necesita mucho tiempo de entrenamiento y mucha información para pasarle al modelo. En esta fase del entrenamiento, ¿qué es lo que se va haciendo? Se van modificando los valores de esos pesos y de esos sesgos poco a poco con los valores de entrada que se le va dando al modelo, y cuanto mejor sea la salida, pues más nos acercamos a los valores finales que queremos para esos pesos. ¿Y cómo se detecta si el entrenamiento está siendo exitoso y si esos valores de los pesos y los sesgos son correctos? Porque parte de los datos que se utilizan para el entrenamiento se utilizan solo como validación. Es decir, yo sé que tengo que esperar una salida que signifique más o menos esto. Cuando pase a través del modelo una entrada, la salida me tiene que dar el valor esperado. Si es el valor esperado, entonces esos pesos y sesgos van por buen camino, si no hay que seguir modificándolos mínimamente hasta que toda la red neuronal funcione adecuadamente. Estos valores que se van introduciendo en los pesos y en los sesgos
implican todo el conocimiento que va a tener esa red neuronal. Es decir, la red neuronal no tiene almacenado en ningún sitio la información con la que se va entrenando, más allá de estos vectores que representan los pesos y los sesgos y que nos permiten, a partir de un vector de entrada, tener un vector de salida. Por tanto, es importante que este proceso de entrenamiento sea lo suficientemente largo como para que esos pesos y esos sesgos tengan los valores que se necesitan. Estoy hablando todo el rato de pesos y sesgos y quizá son conceptos que te suenen, pero seguramente que te suene mucho más el concepto de parámetros. Cuando hablamos en un modelo de lenguaje del número de parámetros, nos referimos a estos pesos y a estos sesgos. Si, por ejemplo, tenemos un modelo como DeepSeek, que tiene aproximadamente 800 billones o 800.000 millones de parámetros, si hablamos de los miles de millones aquí en Europa, pues estamos hablando de que hay que entrenar 800.000 pesos y sesgos para que tengan los valores adecuados para que cuando se produzca esa predicción de la siguiente palabra a partir del contenido de entrada, pues esa información sea lo más cercana posible a un valor que nos sea útil. Una vez que finalizamos con el entrenamiento del modelo, ya si queremos que sea totalmente open source, lo que haríamos sería subir ese modelo a alguna plataforma. Normalmente habrás escuchado mucho Hugging Face porque es como el repositorio principal donde todo el mundo sube sus modelos de lenguaje para que cualquier persona pueda descargarlo y ejecutarlos en su dispositivo. Una limitación que tienen los modelos de lenguaje es que todo el modelo tiene que estar cargado en memoria para poder trabajar a la vez, ya que, como hemos hablado, al ejecutarse toda la red neuronal en paralelo, necesitamos que esté activa al mismo tiempo. Y eso significa que todo el modelo tiene que estar cargado a la vez. No podemos cargarlo por partes. Por tanto, si un modelo, como por ejemplo el de DeepSeek R1, ocupa 400 gigas, esos 400 gigas tienen que estar en memoria a la vez ejecutándose. Y esto es lo que hoy en día limita muchísimo el uso de estos modelos de lenguaje. Pero bueno, es una limitación que en función de cuáles sean las características del modelo de lenguaje pueden ir a más o pueden ir a menos. Y hay algunos modelos de lenguaje hoy en día que ya están simplificados para que sea algo más sencillo ejecutarlos en nuestros dispositivos. Al final, si el número de parámetros es menor, también el resultado va a ser menos adecuado. No siempre tiene por qué ser así. Puede ser que un modelo con menos parámetros sea más eficiente, como ha ocurrido con DeepSeek, porque el entrenamiento o la arquitectura en particular pues también sea más eficiente. Esta es una de las ventajas que ha traído DeepSeek y que gracias a que nuevamente es open source, ahora todo el mundo conoce y puede aprovechar para sus modelos de lenguaje. DeepSeek utiliza un concepto que se llama Mixture of Experts, que quiere decir que en realidad no tenemos una única red neuronal, sino que tenemos muchas que son capaces de trabajar en conjunto y que se activan más o menos en función de la pregunta que le hagamos. De tal forma que, aunque el número de parámetros sea de 800 billion, en realidad tiene, si no recuerdo mal, unos 256 modelos internos, por llamarlo de alguna forma muy coloquial, que están especializados en ciertas tareas y que, si no recuerdo mal, rondaban los 32 billions cada uno o algo así. Y por tanto eso hace no que el modelo no tenga que estar en memoria, porque al final para que trabajen en conjunto tienen que estar en memoria, pero sí que puedan trabajar mucho más rápido que si tenemos que activar toda la red neuronal completa cada vez. Por tanto, esta es una de las mejoras que ha traído DeepSeek, que no era una novedad absoluta porque otros modelos lo habían utilizado previamente, pero es la primera vez que se utiliza en un modelo razonador con éxito y que dé estos resultados, y por tanto es otra de esas innovaciones que, más allá de todos los mensajes populistas de que si el modelo está censurado o no, pues hacen que el ecosistema pueda seguir avanzando. Bueno, pues ya hemos entendido un poco cómo funciona todo esto de la arquitectura, pero una cosa que sí que quiero dejar clara es que el funcionamiento de esta red neuronal, por un lado, no es predecible y por otro lado tampoco se sabe muy bien qué es lo que está pasando por dentro.
¿Por qué? Porque aunque hemos hablado de algo bastante concreto, que es que tenemos una neurona dentro de esa red neuronal que recibe como entrada un vector que aplica una función, esto no lo he comentado antes, pero sí, que cada una de las neuronas aplica una función, que en función de lo que esté planteando puede tener una operación u otra, no vamos a entrar aquí. A esa función, además, al vector se le aplica mediante una multiplicación un peso, mediante una suma un sesgo, y esto a partir de un vector de entrada genera un vector de salida. Esto matemáticamente sería fácil de representar y de más o menos entender. Si ese vector de entrada representa un token, pues podemos ver el token de salida con el vector de salida. El problema es que estamos hablando de una única neurona y normalmente en un sistema neuronal en una red neuronal de este tipo estamos hablando de que podemos tener millones, cientos o miles de millones de neuronas y por tanto el de entender cómo a partir de una entrada todas esas redes neuronales, que además hay varias capas de redes neuronales, funcionan entre sí, cómo las entradas producen unas salidas, cómo esas salidas se utilizan en la siguiente capa, etcétera, es un proceso prácticamente imposible de seguir. Y en lo único en lo que se pueden basar para saber que una red neuronal de este estilo está funcionando es simplemente que a partir de una entrada la salida que le dé se acerque a algo que consideremos válido. No hay más mecanismos y por tanto lo que ocurre ahí dentro es una caja negra en la que no podemos meter los ojos y entender exactamente qué está ocurriendo. Y es una de las razones por las que se les suele tener bastante miedo a estos sistemas de inteligencia artificial porque realmente no somos capaces de entender lo que está ocurriendo dentro. Pero para que nos hagamos una idea es eso. Tenemos múltiples capas de redes neuronales, cada una de ellas produce una salida que se utiliza como entrada para la siguiente capa hasta que llegamos a la última capa. Cada una de estas capas puede tener distintas funciones, especialmente las iniciales y las finales. Esto depende mucho de la arquitectura de cada uno de los modelos y para entenderlo tendríamos que irnos a leer los papers que publiquen sobre las arquitecturas, cosa que no debe ser nada sencilla y que, por supuesto, se sale del ámbito de lo que quiero comentar aquí y de mis conocimientos actuales, pero para que entiendas que al final un poco cómo funciona todo esto es así. El modelo realmente no solo genera un único token de salida, sino que mediante un sistema probabilístico decide cuál va a ser el próximo que se va a mostrar. Y aquí entra en juego la aleatoriedad que puede producir para una misma entrada diferentes salidas un número indeterminado de veces. De hecho, lo más normal es que siempre que añadamos una nueva entrada, la salida sea totalmente diferente. Y por ejemplo, del número de parámetros que tenga el modelo, depende que esa salida varíe más o menos. A menor número de parámetros, las probabilidades son menos y por tanto es más sencillo que se produzca una salida similar. Recuerda también que uno de los conceptos más importantes de los que hablamos en este tipo de modelos es el sistema de transformes o la arquitectura de transformes, que se basa en un sistema de atención. Ese sistema de atención da más peso a unas palabras u otras en función de la relevancia que tienen dentro de la definición de la siguiente palabra. Y que gracias a esto podemos utilizar cantidades muy grandes de datos previos y tratarlos de forma paralela para representar el siguiente elemento de salida. Esto es lo que se conoce como self-attention o atención propia, podríamos traducir, y es lo que le permite a los LLMs tener un contexto o una especie de memoria que les permite saber cuál es el contexto a partir de toda la información previa que le vamos pasando. Todo esto obviamente es mucho más complejo porque también utilizan sistemas de multi-head attention, que quiere decir que existen varias cabezas de atención que se pueden basar la atención en determinados elementos más gramaticales, más semánticos. No vamos a entrar ahí porque es muy profundo todo esto, pero con esto ya tienes una idea un poco de cómo funciona todo el sistema. Entonces, ¿cómo censuramos un modelo de lenguaje? Como sabes, ha saltado a la palestra todo el tema de que DeepSeek está censurado, y es verdad, y tiene una censura mucho más profunda o mucho más concreta que el resto de los modelos de lenguaje, pero en realidad todos los modelos de lenguaje están censurados
porque hay temas que no se quiere que los modelos de lenguaje puedan responder, desde cómo construir una bomba hasta, bueno, pues cualquier tipo de ideología que se salga un poco de la norma o que, bueno, que pueda incitar al odio. Bueno, cualquier tipo de elemento de este tipo es interesante que esté controlado, o interesante a veces para el usuario, para el propio usuario, y a veces pues para las organizaciones que crean estos modelos de lenguaje. Por tanto, existen distintas maneras de limitar lo que el modelo de lenguaje puede decir. La primera de ellas es obviamente el entrenamiento. Según con los parámetros, con los valores con los que lo entrenemos, el modelo de lenguaje será capaz de responder unas cosas u otras. Si no lo entrenamos con nada de información sobre cierto tema, no va a ser capaz de responder a ese tema, o al menos no debería ser capaz. Pueden ocurrir cosas como alucinaciones y este tipo de conceptos bueno, que quizá luego tratamos, pero que pueden alejarse mucho de la realidad. Por tanto, la primera idea podría ser el no entrenar a ese modelo de lenguaje con ese conocimiento. El problema es que la cantidad de conocimiento que necesita un modelo de lenguaje para ser entrenado es tan vasta, es tan amplia, que es muy difícil el decidir exactamente cuáles son las cosas que queremos que aprenda y cuáles no. Por tanto, existen otras alternativas. La siguiente, y muchas veces utilizada, sobre todo si no estamos utilizando el modelo de lenguaje directamente, sino que lo estamos utilizando a través de una API, es modificarlo mediante prompt. Es decir, nosotros le pasamos una información, pero luego a ese prompt que le pasamos nosotros, que al final es la pregunta que le hacemos al modelo de lenguaje, se le puede añadir una extensión de ese prompt diciéndole no trates estos temas, para ciertos temas no respondas, este tipo de cosas, ¿no? Esto al final solo lo puedes hacer si tienes control sobre las peticiones que se le están haciendo al modelo. Otra opción, y que es la más habitual, es utilizar un sistema de fine-tuning. ¿Qué es el fine-tuning? El fine-tuning es, una vez que tengo un modelo ya entrenado, hacerle pequeñas modificaciones a los parámetros, a esos pesos y a esos sesgos que comentábamos previamente, para modificar los valores ligeramente y que las respuestas sean diferentes. ¿Cómo se hace esto? Añadiendo más información de entrenamiento. Se añade un nuevo set de entrenamiento que va a modificar ligeramente el entrenamiento de ese modelo. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil, mediante fine-tuning, eliminar los conocimientos que tenía previamente. Le podemos añadir conocimientos nuevos, pero no va a ser tan sencillo el eliminar esos conocimientos que no queremos que estén. Por tanto, si yo le pregunto al modelo si Taiwán forma parte de China, si ese entrenamiento posterior, ese fine-tuning, se ha entrenado con mucha información que le dé ese resultado, incluso se le puede entrenar diciéndole para esta respuesta, para esta pregunta, haz esta respuesta. Se pueden hacer ese tipo de entrenamientos también. Pues entonces, a lo mejor nos va a responder por ahí. Pero ahí ya está un poco el tema del jailbreak de los modelos de lenguaje, donde, por ejemplo, con este DeepSeek, cambiando la forma en la que se lo preguntan, por ejemplo, utilizando ceros en lugar de OEs, treses en lugar de es, o incluso pasándole códigos hexadecimales y cosas así, han conseguido que el modelo responda saltándose ese entrenamiento, ese fine-tuning que se le había puesto por encima. Por tanto, esto nos da a entender que seguramente el modelo de DeepSeek lo que haya utilizado es un fine-tuning, porque la información original la tiene ahí, y si consigues saltarte ese entrenamiento que se ha hecho posterior, al final te acaba respondiendo con la información que cualquier otro modelo de lenguaje va a tener. Por tanto, esa sería otra de las formas en las que tenemos de censurar un modelo, pero no solo censurarlo, obviamente. Esto era un poco para introducirte el concepto de fine-tuning. Este concepto es muy útil para, a partir de una
de un modelo de inteligencia artificial, de un LLM, crearte otro que cubra las necesidades concretas que tú tengas. Porque la realidad es que entrenar un modelo desde la base cuesta muchísimo dinero y muchos meses. Estamos hablando de millones de euros. Por ejemplo, este modelo DeepSeek R1 se estima que ha costado cerca de los 6 millones de dólares y ha sido baratísimo en comparación con el resto de modelos. Es una de las razones por las que también se ha hecho noticia, porque ha conseguido reducir el coste de entrenamiento de este modelo muchísimo en comparación con otros modelos que cuestan mucho, mucho más. Pero aún así, para el común de los mortales es carísimo. Lo que sí que es posible es hacer un fine tuning, que es tener mucha información. Es verdad que tienes que recabar una cantidad de información suficiente como para que los pesos se puedan modificar lo suficiente como para que esto tenga alguna representación real, pero con una cantidad suficiente de conocimiento, es decir, de información nueva con la que entrenar al modelo, se le puede hacer un fine tuning para que tenga un aprendizaje extra que de base el modelo no tenía. Por ejemplo, pensemos en una empresa, se puede entrenar con la información de esa empresa para que el modelo tenga esos conocimientos y los pueda utilizar en los prompts que se le envíen. Por tanto, esta es una técnica muy habitual y que pues, es muy útil para el común de los mortales, que no nos podemos crear un modelo propio a medida. Sí que podamos, a partir de otro modelo, que obviamente tiene que ser open source completamente, necesitamos tener el modelo completo para que podamos tener acceso a esos pesos y poder modificarlos con el entrenamiento, y a partir de eso generar nuestros propios modelos con nuestra propia información que luego tendríamos que desplegar obviamente en nuestros propios servidores. Así que esto es un concepto muy interesante que además ha permitido hacer el trabajo inverso. Salía la noticia también de que Perplexity, esta inteligencia artificial que lo que permite es aprovechar, pues sobre todo utiliza las búsquedas para darle más información al modelo y que pueda dar respuestas más actualizadas y con menos probabilidad de inventarse cosas, pues han empezado a utilizar el modelo de DeepSeek R1, pero lo que han hecho es, en vez de utilizar directamente el modelo chino, lo que hacen es ejecutarlo en sus propios servidores, pero además le han hecho un fine tuning tentativamente, porque tampoco han contado lo que han hecho, eliminándole toda esta parte de censura que habían tenido que añadir desde DeepSeek por los temas legales que les obligan en su país. Por tanto, el fine tuning no solo sirve para censurar, sino también para descensurar en este caso. Un punto importante que se ha quedado colgado, pero que no quería dejar pasar, es el tema de las alucinaciones. Es algo que yo creo que ya está más que superado y más que entendido, que los modelos de lenguaje alucinan, inventan esas partes que no pueden rellenar con el conocimiento que tienen. Esto es porque al final, si lo piensas, es un modelo predictivo que lo que hace es que a partir del contenido actual que tiene, de la información actual que tiene, predice la próxima palabra basada en todo lo que hemos hablado, ¿no? En todos esos sistemas de atención que centran el foco en las palabras más importantes, etcétera. Pero al final, eso no quiere decir que con la información que tiene y la predicción que hace, el resultado final vaya a ser real. Va a ser, dentro de su entrenamiento, lo más cercano a la realidad, pero puede ser que bien por esa aleatoriedad o bien porque en el entrenamiento no tenía la información suficiente, el resultado que se produzca no sea el correcto. Por tanto, hay que tener en mente que todos estos sistemas sufren de alucinaciones, que poco a poco van encontrando estrategias para minimizarlos, pero que van a seguir estando ahí, y que siempre que le preguntes algo a un LLM, tienes que estar con la mosca detrás de la oreja de que es posible que el modelo de lenguaje te esté engañando. No voluntariamente, simplemente que la predicción más cercana aún así no era real, y por tanto tienes que tener siempre eso en la cabeza. Especialmente como programadores, cada vez que se nos genera un código, el código puede estar cercano a la realidad, pero si son, pues por ejemplo, lenguajes o tecnologías más
menos representativos o incluso elementos nuevos con los que no ha sido entrenado el sistema, va a intentar predecir cuál sería la solución, pero esa solución no tiene por qué ser correcta. Pero siempre te va a contestar diciéndotelo con toda la seguridad del mundo, como cualquier cuñado en una cena de Nochevieja. Por tanto, asegúrate de que no, de que lo que te está contestando es correcto, porque podría no serlo. Y nos quedan dos temas muy importantes que no podemos dejar sin abordar. El primero es la diferencia entre un LLM normal y uno razonador. Con la llegada de los modelos razonadores, que ocurrió cuando OpenAI lanzó el modelo O1 o O1, el paradigma ha cambiado bastante, porque estábamos llegando a un punto en el que los modelos no eran capaces de seguir evolucionando al ritmo al que lo hacían anteriormente. Y se hablaba mucho de el muro de la IA o el invierno de la IA, y estos modelos lo que consiguieron fue romper ese muro del que se hablaba tantas veces, gracias a una técnica relativamente sencilla. Lo que ocurre con los modelos es que en cuanto que les lanzamos un mensaje, un prompt, lo que hacen es empezar a responder inmediatamente. Empiezan a predecir cuál es la siguiente palabra que tiene sentido con respecto a la conversación que estamos teniendo, y así continuamente hasta que terminan de crear la respuesta. Esto está muy bien porque eso hace que esos modelos sean muy rápidos. Pero en ocasiones esa rapidez al lanzar la respuesta hace que esas respuestas sean menos precisas o que no puedan ir más allá en su extensión o en su razonamiento. Los modelos como O1 y DeepSeek R1 lo que hacen es dedicar un tiempo de esa generación de tokens a pensar. Y además se ha visto que cuanto más tiempo se deja a estos modelos razonando o dándole vueltas a la respuesta que te van a dar, mejores son las respuestas. Es decir, que técnicamente, si dejáramos un modelo de estos horas y horas pensando, podría llegar a una respuesta que tenga más sentido que si no lo hacemos. En ocasiones, dependiendo de la complejidad de lo que quieran solucionar, pues quizá esto es una pérdida de tiempo. Y por eso la mayoría de estos modelos no dedican más que unos segundos o como pocos o como mucho algún minuto en plantear una respuesta nueva. Pero es un cambio de paradigma muy importante, porque esto ha hecho que las respuestas o la complejidad de las respuestas que dan pueda seguir creciendo y creciendo, y que no nos hayamos quedado bloqueados en ese punto. ¿Cómo hace? Pues básicamente lo que hace es empezar a darle vueltas a la pregunta que le hemos hecho, a plantear cuáles son las posibles soluciones, y lo que va haciendo es comprobar cuántas de esas soluciones se acercan las unas a las otras para darnos la respuesta que es más probable que sea la correcta. Igualmente, esto no significa que el modelo no vaya a alucinar. Puede ser que incluso con toda esta fase de razonamiento llegue una respuesta que no sea correcta o que sea inventada. Lo digo porque quizá nos puede dar la sensación de que nos podemos fiar un poco más de las respuestas de estos modelos, y sí que es verdad que un poco más, pero no totalmente. Estos modelos siguen alucinando y siguen inventándose respuestas. Por tanto, hay que tener esto en cuenta. ¿Cómo funciona esto? No se sabe demasiado bien. Por ejemplo, el modelo de O1 no se sabe exactamente cómo lo va haciendo. El modelo de R1 parece que se tienen ciertas intuiciones, porque hace poco, esta semana, salió un paper hablando de cómo se podía hacer razonar un modelo, y al final lo que han descubierto es que lo más sencillo parece que es lo que mejor funciona, que es incluir durante el proceso de generación de ese razonamiento la palabra espera, como diciendo: espera, vamos a plantear si esto que he dicho hasta el momento anterior tiene sentido. Y en función de cuántos espera incluyamos en ese razonamiento, se alargará más o menos. No se sabe exactamente cómo razonan estos modelos por debajo. Al final eso está intrínseco en la arquitectura del modelo, y por tanto, dependiendo de cómo se haya generado esa arquitectura, pues ese razonamiento será diferente. En cualquier caso, para lo que nos interesa aquí, ese modelo lo que va a hacer es dedicar tiempo de generación de tokens para plantearse si la respuesta que está dando puede ser la correcta, generando, por ejemplo, varias respuestas relacionadas sobre el mismo tema, de tal forma que si muchas de ellas coinciden, entonces es el resultado más probable que sea correcto. Lo dicho, en función de cómo esté entrenado y de qué información tenga,
puede ser que ese resultado sea real o no. Así que tampoco te fíes al 100% de las respuestas que te dé un modelo razonador. Y el otro punto que tampoco quería dejar sin mencionar es el que se ha hablado también a lo largo de todas estas semanas muchísimo y que en la mayoría de los casos tampoco tiene ningún sentido, que es ejecutar DeepSeek en local. Hay que tener en cuenta que DeepSeek R1, a pesar de ser un modelo muy ligero en comparación con otros modelos, que al final empresas que tengan la computación pueden ejecutarlo de forma relativamente sencilla, hay que tener en mente que el modelo ocupa alrededor de 400 gigas. Así que necesitas tener 400 gigas de memoria RAM o de VRAM si lo estás ejecutando en GPUs y por tanto eso no está al alcance de la mayoría de los mortales. Solo para empresas que se puedan permitir esto y que le vayan a sacar un rendimiento económico. Pero es verdad que con DeepSeek R1 han salido una serie de modelos destilados que ocupan bastante menos y que podemos ejecutar en nuestras máquinas. Lo podemos hacer con Oyama o con LM Studio. No voy a entrar en esto porque seguro que habéis visto muchísimos vídeos relacionados con este tema, pero lo que sí que quiero explicar es en qué consiste este mecanismo de destilado y por qué eso permite que lo podamos ejecutar en nuestras máquinas. ¿Cómo funciona el mecanismo de destilado? Tenemos nuestro modelo grande, DeepSeek R1, un modelo muy potente que permite un razonamiento complejo que le permite llegar a respuestas muy buenas. Pero el problema es que no lo podemos ejecutar en cualquier máquina porque la mayoría no tenemos 400 gigas en nuestras máquinas, ¿no? 400 gigas de RAM estamos hablando. Entonces, ¿qué es a lo que han llegado? Lo que hacen es crear un conjunto de datos de entrenamiento a partir del modelo grande, es decir, le piden al modelo grande que genere datos que luego van a utilizar para hacer un fine tuning de otros modelos. Pero los otros modelos que utilizan no son un DeepSeek más básico ni un modelo que hayan entrenado ellos de base, sino que utilizan otros modelos ya existentes para hacerles un fine tuning con los datos que genera R1, que en principio son mejores que los del modelo base, y esos datos son los que hacen que estos modelos más pequeños sean capaces de dar respuestas similares a las del modelo grande con mucha menos computación. Han utilizado dos modelos muy típicos como son el de Queen y el de Llama. No me preguntes ahora mismo qué versiones porque no las recuerdo, pero en cualquier caso lo que hacen es coger estos modelos que ya están preparados para ejecutarse en local porque ya tienen un número de parámetros. Recuerda, los parámetros son principalmente esos pesos que generan las conexiones entre las neuronas, reducen ese número de parámetros y lo que consiguen es que el modelo ocupe mucho menos y por tanto lo podamos ejecutar en nuestras máquinas. Los modelos destilados al final son eso, son fine-tuning de otros modelos que ya existen a los que le añaden también la capa de razonamiento. Por tanto, tenemos modelos más pequeños que podemos ejecutar en nuestra máquina. Los voy a mirar para no decírtelos de memoria porque seguramente me equivoque. El de 1,5 billion ocupa 1,12 gigas. Tenemos los de 8 billion que ocupan en torno a 5 gigas. Te había dicho antes 2, ocupan algo más. El de 7 billion un poco menos, unos 4,5. Y luego tenemos el de 14 billion que ya se va a los 9 gigas, el de 32, 17 y el de 70 billion, 37 gigas. Es decir, que en función de la capacidad de cómputo que tengas, así va a ser el modelo que puedes ejecutar. ¿Y qué vamos a perder en función de que el modelo tenga más parámetros o menos? Pues bueno, de esto ya hemos hablado. Al final los parámetros son el número de pesos que tenemos para interconexiones entre neuronas. Lo primero que va a ocurrir es que el número de probabilidades de resultados va a ser menor, pero también que pueden almacenar menos información y por tanto los resultados van a ser peores. Técnicamente, gracias a este fine tuning que han hecho, el resultado es mucho mejor porque aprende del razonamiento que ha hecho el modelo superior. Pero en términos prácticos ya te digo que no se acercan. Yo he probado todos hasta el de 14 billion y están muy lejos de la realidad. El único que te recomiendo ejecutar en local sería de 14 billion en adelante, y 14 billion ya son 9 gigas, así que si tienes una máquina de 16 vas a ver cómo todo va un poquito más lento. Entonces, bueno, aquí yo lo que te recomiendo es que tomes con cautela todos estos que te dicen que puedes ejecutar R1 en local, porque R1 es mucho más potente que lo que vas a poder ejecutar en tu máquina. Sí que es verdad que hacen un buen trabajo y probablemente sean de los mejores modelos que tenemos hoy en día en local,
pero todavía están muy lejos de acercarse a lo que podemos ver en un modelo en la nube con todos sus parámetros completos. Dicho esto, hay otro mecanismo de reducción de los modelos, que es el proceso de cuantización. Seguro que también lo has escuchado mil veces, pero quizá no terminas de entender del todo lo que significa. Al final, recuerda que cada uno de los pesos que recordamos son las interconexiones entre las neuronas para formar esas redes neuronales, están formados por vectores. Estos vectores pueden tener una precisión. Puede ser una precisión de 32 bits, indicando que la precisión al final es de un elemento de punto flotante. Pueden ser de 16 bits o incluso podemos bajar hasta los 4 bits, que normalmente serán los que ejecutes en una máquina sencillita. ¿Qué significa esto? Que lo que se hace es un proceso de cuantización de estos vectores en los que se disminuye la precisión de los valores que representan ese vector. De tal forma que lo que significa al final es que le vamos a quitar decimales al número y por tanto, si antes era 0,234, ahora será 0,23. Esto seguramente no encaja con ninguno de las cuantizaciones que existen, pero para que te hagas una idea, ¿no? Hemos perdido ese 0,004 de precisión en el proceso de cuantización. Todo esto lleva un proceso un poco más complejo, pero para que entiendas un poco qué significa esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenamiento que se había hecho previamente para ajustar todos esos pesos, para que las neuronas hagan esas conexiones entre sí, que tengan la información necesaria para responder correctamente a las preguntas, ahora pierde un poco de precisión y por tanto las respuestas puede que no sean tan buenas como las del modelo sin cuantizar. De hecho, no lo son. Y por eso estos modelos se acercan mucho a lo que tenemos en el modelo sin cuantizar, pero obviamente hemos perdido precisión, lo que implica que las respuestas van a ser peores porque las predicciones de la siguiente palabra también van a ser peores. Por tanto, es una técnica muy buena para ejecutar modelos en local a cambio de perder un poco de esa precisión en las respuestas. Así que con todo esto yo creo que hemos dado un repaso muy bueno a todos los conceptos que rodean a los modelos de lenguaje y ahora que se están poniendo en boca de todos y que se hablan de muchos conceptos que quizás se nos escapan de las manos, como que es un modelo razonador, como que es ejecutarlo en local, todo el tema de los tokens, de los pesos, de qué es open source y qué no lo es, pues creo que era muy necesario un vídeo como este para hacer un repaso de todos esos conceptos y que salgas con las ideas un poco más ordenadas y que lo puedas comprender mejor cuando se hable de todo esto. Yo para terminar quería decir que DeepSeek efectivamente ha supuesto un paso adelante muy importante, primero porque se ha conseguido hacer un modelo tan potente como los modelos grandes en un tamaño relativamente reducido. Obviamente siguen siendo 400 gigas, que no cualquiera lo puede ejecutar, pero es mucho más limitado que los modelos que se están ejecutando por ahí. Eso implica que tenemos modelos muy potentes, pero que cuestan muy poco dinero. DeepSeek ha tirado los precios por el suelo de los modelos razonadores y, de hecho, OpenAI ha tenido que salir con una alternativa para poder seguir luchando con esos precios. Y luego también han añadido nuevos conceptos, como lo que hablábamos de que haya modelos hiperespecializados mucho más pequeños, que no se activan todos a la vez y por tanto el razonamiento es mucho más rápido. También hemos hablado de todo el proceso de destilado, que ha demostrado que con modelos más grandes se pueden entrenar modelos más pequeños y aumentar su precisión muchísimo. Y una serie de elementos que han hecho que el mercado se revuelva y que el sector o el mundo tecnológico relacionado con la inteligencia artificial tenga que dar esa vuelta de tuerca para ponerse las pilas. Lo bueno que es open source y por tanto todas esas empresas pueden aprender de ese conocimiento y aplicarlo en sus propios modelos. Pero como modelo tampoco le deberíamos dar mayor importancia porque al final esto de la IA es una carrera y cada día sale un nuevo modelo que supera al anterior. De hecho, DeepSeek tendrá aproximadamente semana y media, 2 semanas y ya han salido otros dos modelos que se dice que lo superan. Tenemos a O3 Mini, O3 Mini High y por otro lado a Qwen 2.5 Max, otra inteligencia artificial china, la que comentábamos que crea Alibaba y que seguramente esté igual de censurada que DeepSeek. Y por tanto, al final DeepSeek quedará en el olvido en pocos meses. Seguramente sacarán R2, que mejorará R1, que luchará con los modelos O3 y esto
lo único que hace es crear esa competencia que haga que los modelos cada vez sean mejores y mejores y que las empresas se tengan que poner las pilas para seguir evolucionando. Por tanto, lo que podemos esperar después de esta agitación y de muchos mensajes confusos, de muchos virales por las redes sociales, es que el crecimiento por la carrera, por conseguir las mejores inteligencias artificiales, siga creciendo y creciendo y que cada vez tengamos modelos más potentes e incluso algunos de ellos que podamos ejecutar en local con las mismas características que modelos que quizá tienen 1 o 2 años, o un año, yo creo que 2 son muchos, y que nos pueden permitir hacer en local cosas que antes teníamos que hacer en máquinas externas. Siempre que podamos ejecutar un modelo local va a ser mucho mejor en el sentido de la privacidad. Los modelos locales no se conectan a ningún servidor y por tanto no transferimos nuestros datos a ninguna parte. Pero sí que es verdad que a día de hoy la mayoría de los modelos locales sirven para jugar un poco y quizá algunos de ellos para tareas concretas que nos permitan solucionarse de forma sencilla. Pero no esperemos tener un ChatGPT en nuestra máquina porque todavía estamos un poco lejos de que esos modelos locales se acerquen a lo que podemos conseguir con modelos en la nube. Nada más, espero que hayas disfrutado de este episodio. Se ha hecho un poco más largo en comparación con los anteriores, pero quería contar un poco todo esto, también para ordenar mis propias ideas sobre el tema y sobre todo para poder comunicártelas a ti y que entiendas un poco mejor cómo funciona todo este mundo. Dime en los comentarios qué te ha parecido, si te gustan este tipo de podcast un poco más de alto nivel, pero también técnicos, aunque no estén tan relacionados con lo que suelo hablar, que es el mundo de Android y Kotlin. Y te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. O nos escuchamos, en función de por dónde estés contactando. Un abrazo y nos vemos.